Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. Chapter 101 Island Exam Rules. Habiendo recibido algunos consejos de Kakeru temprano en la mañana, Outaro y los demás comenzaron sus preparativos. 3 días antes, al embarcar, les habían indicado que llevarán sus artículos de aseo personal en una pequeña bolsa. Ahora era el momento de usarlos. Los tres regresaron a sus respectivos dormitorios para organizarse. 10 minutos después. Todos los estudiantes de primer año se reunieron en la cubierta, formando una fila según sus clases. Debido al espacio limitado en la cubierta, los estudiantes de la clase D se pararon junto a los de la clase A, y los estudiantes de cada clase formaron 2 filas por género. En la escuela, todos sabían que la habilidad lo era todo. La clase A era la mejor y tenía prioridad en todo. Estar junto a los estudiantes de menor rango de la clase D parecía inusual. Sin embargo, como solo era un anuncio para toda la escuela, nadie se quejó. Incluso el grupo de Koei, que antes se había burlado de los estudiantes de la clase D en la cafetería, guardó silencio. Después de todo, ¿quién querría ofender a una clase entera estando rodeado de ellos? Además, las chicas de la clase D eran sorprendentemente atractivas. Cada clase de primer año tenía 40 estudiantes. 20 niños y 20 niñas. Si bien la clase A tenía su cuota de bellezas, como la elegante princesa Sakayanagi y la severa pero hermosa Masumi, pocas otras se destacaban. Sin embargo, en la clase D, aunque algunos chicos parecían toscos, las chicas eran sorprendentemente bonitas. La concentración de hermosas chicas en la clase D fue notable. Estaba el lindo ángel con cabello corto y dorado, la belleza de primer nivel con cabello negro lacio y ojos de zorro, la chica de buena figura con cabello largo azul y una marca de belleza, y la encantadora Gieru con una cola de caballo dorada. Las chicas de la clase D rompieron todas las convenciones con su belleza. La aversión general hacia la clase D provenía en gran medida de la envidia. ¿Cómo podían estos chicos supuestamente de baja calidad ser compañeros de clase de tantas chicas atractivas? Quizás impulsados por el espíritu competitivo y queriendo distinguirse de los chicos de la clase D, los estudiantes de la clase A se mantuvieron especialmente erguidos, manteniendo su dignidad. Outaro estaba en la fila masculina de la clase A, posicionado muy atrás ya que no había competido con Kmei por el primer lugar. Notó que los chicos que lo rodeaban parecían inusualmente enérgicos, como si de repente se sintieran inspirados a presentarse mejor. Su mirada se dirigió hacia adelante. A pesar de estar relativamente lejos, aún podía ver a Kikim. En ese momento, el ángel de cabello dorado que estaba al frente de la clase D pareció notar su mirada familiar. Se giró y esbozó una linda sonrisa. El efecto fue tremendo. Vaya, Kushida-san me sonrió, mi corazón está acelerado, no, ella me sonrió. Kushida-san es tan linda, como un ángel. Los chicos de la clase A estallaron de emoción uno tras otro. Outaro. El poder destructivo de esta chica seguía siendo tan fuerte como siempre. Outaro dirigió su atención al grupo reunido a unos 5 metros frente a los estudiantes. Los profesores de las 4 clases estaban allí juntos. Aunque se veían con frecuencia en la escuela, esta era su primera reunión formal como grupo completo. El profesor de la clase A era el familiar señor Tomonari Mashima, un hombre racional que prefería los trajes. La maestra de la clase B era la señora Chio Shinomiya, quien tenía cabello ondulado y suave y rasgos dulces que le daban una apariencia linda. El profesor de la clase C era el señor Kazuma Sakagami, un hombre alto y delgado, con gafas y una apariencia normal. Y la maestra de la clase D era la señora Sae Chabasera, una belleza genial que mantenía una expresión perpetuamente severa y sin emociones.
Tomonari se quedó solo al frente, mientras Chie se aferraba al brazo de Sae y Kazuma se quedó solo en la parte de atrás. A primera vista, las dos mujeres parecían bastante cercanas, como buenas amigas. Sin embargo, Outaro notó que el profesor de la clase B le recordaba a Kikim. Tal vez Chie, consciente de su ternura, eligió deliberadamente pararse al lado de Sae, de rostro severo, para realzar su propio encanto por contraste. Por supuesto, sabía que probablemente estaba leyendo demasiado en el comportamiento del profesor de la clase B. Entonces Outaro volvió a centrar su atención. El profesor de la clase A, Tomonari, levantó un megáfono y comenzó a anunciar las reglas del examen. Comenzaremos el primer examen especial de este mes. La duración será de exactamente una semana, desde ahora hasta el mediodía del 22 de junio. Vivirán juntos en grupos en esta isla deshabitada. Este examen especial está diseñado para desarrollar las cualidades necesarias en futuros entornos corporativos y demostrará su capacidad para trabajar en equipo. Para que quede claro, durante esta semana, deben permanecer en la isla y no pueden regresar al barco. Deberán encargarse de todo ustedes mismos, desde montar el campamento hasta encontrar comida y recursos diarios. Cada clase recibirá el equipo básico. 2 tiendas de campaña, 2 linternas y una caja de cerillas al comienzo del examen. También habrá protector solar ilimitado disponible. Como medida especial, los productos de higiene femenina también estarán disponibles sin límite y podrán solicitarse a los profesores de aula cuando los necesiten. Anunció las reglas con calma. Antes de que pudiera terminar de explicar, la multitud que estaba abajo estalló en protesta. Un examen. Entonces, ¿no es un viaje escolar sino un examen? De ninguna manera, vivir en una isla. No quiero pasar apuros. Quiero quedarme en el barco. ¿Podemos renunciar? Estas protestas vinieron principalmente de la clase D y algunos de la clase B. El contraste era marcado. Las clases C ya no se sorprendieron. El grupo de Kakeru ya había comprado información a los estudiantes de último año e informado a sus compañeros de la clase C, mientras que la clase A había recibido información de Kmei y la facción Arisu. Ambas clases comprendieron que el crucero de lujo no era solo para disfrutar. Era el escenario del examen especial de este mes. Estaban preparados para un examen en cualquier momento. La escuela todavía les había permitido 3 días de disfrute del crucero antes del examen, lo que parecía bastante generoso. Y ahora, el examen estaba por comenzar. Silencio, todos. Tomonari alzó la voz. Los estudiantes se dieron cuenta de que aún no habían escuchado las reglas completas. Rápidamente se dieron cuenta de que no se trataba simplemente de una prueba de supervivencia como algo de Bear Grylls. La escuela había añadido elementos adicionales. Cada clase recibía 300 puntos base para comprar artículos de primera necesidad. Recibirían un folleto con una lista de los artículos disponibles y descripciones detalladas, y la escuela les proporcionaría los artículos incluidos. Si bien parecía que obteníamos suministros de forma gratuita, estos puntos base tenían un valor especial. Los 300 puntos base se calcularán después del examen y cada punto se convertirá en un punto de clase. En otras palabras, si las habilidades de supervivencia de una clase fueran tan excepcionales que no gastaran puntos base durante la semana, los 300 se convertirían en puntos de clase, lo que significa que cada estudiante podría recibir 30.000 puntos privados, 300-100, el mes siguiente. La perspectiva de que todos juntos soportaran las dificultades para ganar 30.000 puntos para los gastos de manutención pareció energizar a los estudiantes. ¿O lo hizo? Los estudiantes de la clase D casi saltaron de emoción después de escuchar estas reglas. Ahora anunciaré las reglas de deducción de puntos, dijo Tomonari por el megáfono. Procedió a enumerar las deducciones. Se descontarían puntos por enfermedad física o lesión grave, contaminación ambiental evidente, violencia contra otras clases sociales o vandalismo. Además, se pasaría lista a las 8 a.m. y a las 8 p.m. en el punto de encuentro de la isla. Se descontarían 3 puntos por cada persona ausente. Además, este era un examen obligatorio para todos los grados. Si un estudiante se enfermaba o se retiraba, se le descontaban 30 puntos de clase inmediatamente. La realidad se hizo presente. Para preservar los 300 puntos base, no solo tendrían que sobrevivir una semana, sino también sortear numerosas posibles deducciones de puntos. El entusiasmo de los estudiantes de la clase D se evaporó instantáneamente.
Cuando Tomonari anunció la sanción para los estudiantes enfermos, una chica increíblemente hermosa de la fila femenina de la clase D se giró y lo miró. Era Suzune. Parecía aliviada. Ayer se había sentido mal, pero después de la reunión, su malestar había desaparecido. Incluso después de regresar a su dormitorio, se sentía bien. Esta mañana también se había despertado sintiéndose bien y lista para el examen. La chica sencilla probablemente no se dio cuenta de que era gracias a él. Fue una suerte. Si Suzune hubiera tenido que presentarse a este examen estando enferma, considerando su inexperiencia y la poca empatía de sus compañeros, habría sido un gran desafío para ella. Sabía que, a pesar de estar en la clase D, no era de las que se rendía fácilmente. El examen habría sido una tortura para ella en esas condiciones. Pero ahora esa preocupación había desaparecido. Sorprendentemente, Outaro se sintió aliviado, como si hubiera protegido a su futura esposa. La idea era extraña. ¿De verdad acabaría casándose con Suzune, la futura abogada? Chapter 102. Chapter 102 It's Cheating. Mientras tanto en la clase A. Cuando Tomonari anunció la deducción de 30 puntos por ausencias, todos entendieron las implicaciones. Como Arisu no había venido, significaba retiro y los puntos base de la clase A ya se habían reducido en 30. En otras palabras, antes de que el examen comenzara, la clase A ya estaba detrás de las otras clases. Los estudiantes de la clase A inmediatamente se giraron para mirar hacia atrás. Outaro se encontró siendo el blanco de las miradas de sus compañeros de clase. Pero. ¿Incluso tú, Koei? Él entendió por qué. Koei había estado muy concentrado en este examen y se puso nervioso al enterarse de los puntajes más altos. Esa mañana, había planeado invitar a Outaro a inspeccionar la isla, solo para descubrir que Kakeru, de la clase D, ya se había infiltrado y mapeado la isla. Así que ahora se sentía inseguro. Aunque Tomonari hizo una pausa a mitad del anuncio de las reglas, introdujo algo intrigante. Específicamente. Ahora, las reglas de los puntos extra. Se las explicarán sus profesores. Desembarcaremos en 15 minutos. Los veré aquí al mediodía del 22 para anunciar los resultados del examen. Eso es todo. Con esto concluyó. Su cuidadosa redacción sugería que las próximas reglas eran complejas o que las reglas de puntos de bonificación debían discutirse por separado con cada clase. De hecho, después del anuncio de Tomonari, mientras las 4 clases estaban reunidas en cubierta, sus profesores adoptaron enfoques diferentes. Los profesores de las clases B, C y D llevaron a sus estudiantes a lugares separados, el teatro, la azotea o el sótano, para escuchar las reglas adicionales. A la clase A, al ser la de mayor rango, se le permitió permanecer en cubierta. Mashima-sens gritó Mei con entusiasmo mientras su profesora descendía de la platier. No te apresures, Katsuragi, dijo Tomonari, bajando el megáfono. Y aunque estaba sorprendido por la respuesta de su maestro, Mei asintió. Y así, la clase A se reunió para escuchar a su profesor de aula explicar las reglas de los puntos de bonificación. Cada clase recibiría 300 puntos base, que podrían canjearse por suministros. Si bien la ausencia de Arisu significó una deducción de 30 puntos, hubo oportunidades de ganar puntos de bonificación. Estos provenían de la búsqueda de bases. La isla, de tamaño mediano, contenía varias zonas aptas para acampar, designadas como bases. Cada base estaba equipada con un lector de tarjetas. Cada clase elegiría a un líder que recibiría una tarjeta de identificación. Escanearla otorgaría un punto extra, y se permitiría escanearla cada 8 horas. Sin embargo, la identidad del líder de cada clase debía permanecer en secreto. La mañana del 22, al finalizar el examen, habrá una actividad de adivinación de líderes. Cada acierto del líder de otra clase otorgará 50 puntos extra. Sin embargo, continuó Tomonari, si otras clases aciertan a tu líder, perderás 50 puntos por cada acierto, y todos los puntos de bonificación obtenidos por escanear la base se invalidarán. Estas deducciones se descontarán de tus 300 puntos iniciales, pero no bajarán de 0. Además, elegir un líder es crucial. Una vez seleccionado, no se puede cambiar sin una justificación adecuada. Para ganar puntos de bonificación, el líder debe escanear las bases con su tarjeta. Sin embargo, si se descubre la identidad del líder, todo se derrumba.
No solo se restarán puntos de los 300 puntos básicos de la clase, sino que también desaparecerán todos los puntos de bonificación obtenidos por escaneo. Por eso es esencial proteger la identidad del líder y no se pudo seleccionar a los líderes ante las 4 clases. De ahí las notificaciones por clase. Junto con estas reglas de puntos de bonificación vinieron reglas de deducción adicionales. Las bases operan por orden de llegada. Se descontarán puntos por merodear innecesariamente en bases ocupadas y por quienes no sean líderes y que intenten usar tarjetas de líder. Tomonari no especificó los montos de las deducciones. Simplemente dijo que lo averiguaríamos si lo intentábamos. ¿Pero quién se arriesgaría a eso? En esencia, si bien las reglas del examen son complejas, se centran en 2 cosas. Preservar los 300 puntos base de cada clase y acumular puntos de bonificación mediante el escaneo de la base, maximizando los ingresos y minimizando los gastos. Pero en cuanto a esas bases y Kakeru, de la clase D, ya se había infiltrado en la isla anoche y lo había mapeado todo. Habían obtenido una ventaja temprana. Mei inmediatamente miró hacia allí. En nuestra clase, debemos mantener un enfoque firme en este examen, dijo Outarou, consciente de que todas las miradas estaban puestas en él. No solo una facción lo observaba, sino todas. Y ahora que Koei participaba en el examen, apreciaba esta cautelosa estrategia. Como estudiantes de la clase A, debemos saber cómo proteger nuestros puntos de clase. La ausencia de Sakayanagi nos deja con menos 30 puntos, lo que nos deja con 270 puntos base. Aunque parezca una desventaja, no lo es, porque durante esta semana en la isla, no necesitamos usar ninguno de estos 270 puntos. Si conservamos todos los puntos, explicó Outarou, cuando termine el examen y se cuenten los puntos, estos 270 puntos se sumarán directamente a los puntos de nuestra clase. Otras clases no pueden hacerlo. ¿Entonces sugieres que hagamos un intercambio? Reflexionó Koei. Como si otras clases nos compraran suministros con sus puntos. Outarou le recordó. Y como Gmenji de la clase D ha reunido información sobre las bases, potencialmente podríamos comprarles esa información. El hombre calvo comprendió la sugerencia de Outarou de negociar con la clase D. Hasta ahora, Gmei no había tomado en serio a la clase D. Después de todo, habían comenzado con 0 puntos en el primer mes y podían perder fácilmente cualquier progreso que hubieran logrado. Sin embargo, a través de este examen, la clase A podría adquirir puntos a los que las clases B y C no podrían acceder, manteniendo así su posición en la cima. Desde esta perspectiva, la posición de la clase A en el examen era bastante segura. Sus ansiedades se desvanecieron. Bueno, entonces, Oreki, Mei, ahora confiado, se giró hacia él. Vamos a negociar juntos con la clase D. Está bien, coincidió Outarou. Con Rokusuke como su aliado, las negociaciones se desarrollarían sin problemas. Entonces Outarou, Masayoshi, Masumi, Gmei y Yaiko, el seguidor de Gmei, se dirigieron hacia la clase D. La maestra de la clase D, Sae, llevó a sus alumnos al teatro para explicarles las reglas. Las reglas de puntos de bonificación cubrían la selección de líder, la ocupación de la base, adivinar los líderes de otras clases, proteger la identidad de su líder y las restricciones en los cambios de líder. La situación rápidamente se volvió compleja. Como solo Kanji tenía experiencia en campamentos, la falta de habilidades al aire libre de la clase hacía que sus perspectivas parecieran sombrías. De hecho, tengo una sugerencia. Una voz inesperada gritó. Yo seré el líder. Señora Chabasera, puede hacer la tarjeta de líder ahora mismo. Era Rokusuke Gmenji, el chico más alto y excéntrico de la clase. Incluso Kikim, el ángel de la clase, se mantuvo alejado de él. ¿Por qué deberías ser el líder, Gmenji? ¿Qué te da ese derecho? Lo desafió Ken desde un costado. Aunque Ken había participado antes en el plan de Outarou contra Kakeru, todavía albergaba resentimiento hacia el tirano que se había burlado de él. También estaba amargado por haber recibido solo 50.000 puntos, mientras que Rokusuke obtuvo 200.000. Sin el coraje para confrontar a Outarou directamente, descargó su frustración en su compañero de clase. Porque me infiltré en la isla anoche, respondió Rokusuke. Conozco la ubicación de 40 bases. Y aquí tienes una foto que tomé del lector de tarjetas. Mostró la galería de su teléfono. La pantalla reveló escenas de la isla, incluida una foto del lector de tarjetas, un dispositivo del tamaño de una PSP con un teclado.
Así que este era el lector de tarjetas base que Sae había mencionado. Mierda, Menji-san, eres tan bueno. Los estudiantes se agolparon alrededor de Rokusuke. Dejando de lado las posibles deducciones de puntos, hacer que el líder escaneara las bases cada 8 horas significaba 3 escaneos por día. Con 40 ubicaciones base conocidas, podrían ganar 120 puntos base diariamente. Como ya era mediodía el primer día, aún podían escanear 2 veces hoy y una más la mañana del último día. Su total potencial: 720 puntos. 120 puntos por los 5 días completos, más 80 puntos por los días parciales. Eso fue 720 puntos además de sus 300 puntos base. ¿Podría ser esta la oportunidad de regreso de la clase D? Rokusuke disfrutaba de la admiración de sus compañeros de clase. Eso significa que incluso Inosuke, normalmente concentrado en mantener la armonía, se apresuró a decir: ¿este examen es una oportunidad de oro para nuestra clase? Su clase había estado luchando con 0 puntos, deducciones y deudas. Una ganancia significativa de puntos podría ayudar a superar estas divisiones. Entonces Inosuke se dio cuenta de la magnitud de su ventaja. Espera, ¿lo que hizo Rokusuke no fue técnicamente hacer trampa? Miró ansiosamente a Sae. Pero ella miraba hacia otro lado, fingiendo claramente no haber oído. Esto significaba que las acciones de Rokusuke no se considerarían trampa. Al fin y al cabo, ¿quién se imaginaría a alguien nadando desde el barco hasta la isla? No era algo que cualquier persona normal consideraría, y mucho menos lograría. Chapter 103. Chapter 103 de Scheme Sare Brevin. Chabashira Sensei, ¿puedes hacer la tarjeta de líder ahora? Rokusuke no le respondió a Inosuke, sino que se cruzó de brazos. Maestro, por favor solicite la tarjeta de líder rápidamente. Los demás compañeros de clase se unieron para instarla. Sin objeciones, Sae caminó hacia la salida del teatro para entregar la información y obtener la tarjeta de líder de Rokusuke. La distancia era corta, y en 5 minutos regresó con la tarjeta. Se la entregó. La tarjeta del líder era verde con un patrón de circuito en un lado y el nombre de Rokusuke en el otro. Lo tomó y lo metió en el bolsillo de su chándal. Kikin mantuvo su dulce sonrisa y, como todos los demás, miró expectante al líder. Sin embargo, su atención no estaba en él. Fue en Suzune. Algo no encajaba. Era el momento de Rokusuke. Afirmaba tener información sobre 40 bases que valían más de 700 puntos base. Sin embargo, esa chica solitaria parecía completamente indiferente. Esto no estaba bien. ¿De verdad Rokusuke era de los que se esforzaban tanto por la clase? Tanto su comportamiento como el de Suzune eran sospechosos. En otras palabras, maldita sea. Suzune debe estar colaborando con Outarou nuevamente, y habían incluido a Rokusuke en su plan, excluyéndola por completo. Se arrepintió de haber compartido con él esos temas de conversación sobre Suzune anoche. Quería inundarle el teléfono con mensajes furiosos ahora mismo. Pero con tanta gente alrededor, ella mantuvo la compostura. Mientras procesaba esto, Rokusuke le reveló todo. Ahora que tengo la tarjeta de líder y la información de la base, dijo, mi objetivo para este examen son 600 puntos de base. Los recogeré de las bases. Siguiendo el método anterior de Horikita para obtener puntos de clase, quiero hacer lo mismo. Después de este examen, estos puntos de recompensa se convertirán en puntos de clase. 600 de ellos. Me quedo con 200, 300 serán para Horikita y los 100 puntos de clase restantes se pueden dividir entre todos. Después de estas palabras divisivas, la persona que había mencionado permaneció en silencio. Esa era Suzune. Aunque había estado trabajando con Outarou todo el tiempo, tomando su participación habitual del 10%, ahora se dio cuenta de algo. Rokusuke no había expuesto a Outarou, sino que la había puesto en el centro de atención. ¿La estaban preparando para asumir la culpa? En el arreglo de los dos chicos, Rokusuke recibiría 200 puntos de clase y se encargaría de la tarea de recolectar 600 puntos base, además de gestionar los problemas de la clase D. ¿Y su solución fue trasladar toda la responsabilidad a ella? Horikita, ¿es eso realmente cierto? Preguntó Kikin bruscamente. Parecía simplemente hacer una pregunta, pero por dentro estaba furiosa. Una vez más, Outarou la había excluido por completo de una oportunidad lucrativa. Su pregunta atrajo la atención de todos hacia Suzune. ¿Cómo respondería ella?
Así es, dijo Suzune, aceptando la culpa, ya que estaba implicada en el reparto de ganancias. Además, esta es una oportunidad para la clase D. Menji y yo solo estamos tomando los puntos que la escuela deposita mensualmente. Pero lo cierto es que los puntos de la clase D aumentarán, lo que nos permitirá desafiar a la clase A. Me niego a que me consideren basura solo por estar en la clase D. ¿Fue realmente por el bien de la clase? De hecho, mientras Orikita y Menji se quedarían con los puntos privados mensuales de la escuela, la puntuación de evaluación general de la clase D aún mejoraría. ¿Pero quién podría realmente creer en tal justificación? Ni siquiera Sae estaba convencida. Sin embargo, los compañeros habituales no sabían que Suzune se había independizado. Entonces, ¿qué dices? ¿Esta podría ser la oportunidad de que nuestra clase regrese? Preguntó Insuke. Después de este examen, ¿por fin podríamos ascender de la clase D? Aunque pronunció estas palabras, no las pensó detenidamente. Simplemente repetía lo que dijo Suzune. Tanto él como Kikim eran parecidos. Mediadores amables que ayudaban a resolver conflictos de clase. Sin embargo, ninguno de los dos podía con Rokusuke. La aparente disposición del estudiante adinerado a trabajar duro por la clase le dio esperanza a Insuke. En ese momento, la unidad importaba más que las disputas internas. Pero tomar tantos puntos a la vez parece un poco. Insuke había apoyado la propuesta anterior de Suzune de que Ken comprara puntos para el examen y había defendido a su compañero. Su enfoque había satisfecho su deseo de mantener la clase unida. Sin embargo, asignar solo 100 puntos de clase de 600 a todos los demás, dudaba que los demás aceptaran eso. ¿De verdad es tanto? Replicó Rokusuke. Parece que no lo entiendes. Son puntos que gané yo mismo. Soy yo quien decide cómo distribuirlos, no tú. De hecho, podría optar por no darte ninguno. Cruzó los brazos desafiante. Menji-san, eso es ir demasiado lejos. La clase estalló en protestas. ¿Quién se está pasando de la raya? Rokusuke puso los ojos en blanco. Mira, aún tenemos tiempo para llegar a la isla. Quien quiera nadar hasta allí puede recopilar información de la base por sí mismo. Si encuentras información por tu cuenta, prometo no quitarles puntos a esas bases. ¿Quién iría a nadar? Ni siquiera sabemos la profundidad del océano. Un estudiante se retractó rápidamente. Era Haruki. Oye, ¿y qué? Podrías nadar ahí, ¿verdad? Cuando lo retó, inmediatamente echó a su amigo a los cimientos. La atención de los estudiantes se centró en el kanji. Su nombre completo era Kanji Ike, y su rostro se sonrojó inmediatamente. No dije nada. Oye, Ayanokmuji, ¿qué te parece? Estás en buena forma, ¿verdad? Kanji rápidamente desvió la atención. Se lo dirigió a Kiyotaka, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Irónicamente, la maniobra de Kanji fue acertada. Kiyotaka no habría dudado en nadar hasta la isla. Sin embargo, permaneció en silencio. Mientras observaba, se dio cuenta de que quizá había subestimado a Rokusuke. A diferencia de lo que otros creían, sospechaba que Rokusuke había visitado la isla la noche anterior para fotografiar y explorar las ubicaciones de las bases. Esta revelación sugería tanto inteligencia como capacidad física. Rokusuke era un genio natural, a diferencia de él, que había sido moldeado como tal en la habitación blanca. ¿Qué pasaría en un enfrentamiento entre un genio natural y uno fabricado? El pensamiento le intrigó. Su continuo silencio no llamó la atención. Después de todo, era su comportamiento habitual. Justo entonces. ¿Aún no has decidido la estrategia para el examen? Qué típico de la clase D. Una voz cortó el aire. Es ese tipo de esta mañana. Ken y sus compañeros de clase reconocieron a los estudiantes de la clase a que llegaban. Esta vez, llegó un grupo más grande, incluyendo dos caras conocidas. Outaro Oreki y Masumi Kamuro, quienes previamente habían vendido materiales a su clase el primer día. ¿Podrían estar aquí para llegar a otro acuerdo? Estamos aquí para hacer un trato, dijo Outaro, notando la expresión severa de Suzune. Al ver que Rokusuke no había finalizado la distribución de los 600 puntos de clase, aprovechó la oportunidad. Menji, mencionaste tener información sobre 40 bases. Nuestra clase pagará 2 millones por ella. Asintió Rokusuke. Podría venderlo por 5 millones. Por favor, no hagas esto, Menji, interrumpió Insuke antes de que pudiera terminar.
Después de todo, aunque Rokusuke exigía muchos puntos, aún no estaban garantizados. Si vendiera toda la información básica que pudiera ayudar a su clase a avanzar a la clase A, no solo sería un traidor, destruiría su oportunidad de ascender en los rangos. Esto dividiría a la clase y eliminaría su oportunidad de ascender. Era inaceptable. Además, si Rokusuke vendiera la información a la clase A, se quedaría con los 5 millones de puntos, sin dejar nada para sus compañeros de clase. Desde esta perspectiva, aunque sus exigencias parecían excesivas, en última instancia eran aceptables. Después de una breve discusión, los estudiantes de la clase D aceptaron los términos de Rokusuke. Garantizaría la obtención de 600 puntos base y distribuiría 100 puntos a todos al final, lo que equivaldría a aumentar la asignación mensual de cada estudiante en 10.000 puntos privados. También llegaron a un acuerdo con la clase A. La clase D proporcionaría a la clase A 200 puntos base a cambio de suministros de vida mensuales, y la clase A pagaría a la clase D puntos privados por un valor de 200 puntos de clase hasta la graduación. ¿Será cierto? El mes que viene, independientemente de los resultados de los exámenes, todos recibirían un aumento de 20.000 puntos en sus gastos de manutención. Y esto estaba garantizado hasta la graduación, incluso si sus puntos de clase caían a cero. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Aunque 20.000 no era mucho, podrían arreglárselas si fueran cuidadosos con los gastos. Entonces, acéptalo, Hirata. Aceptar. La incertidumbre de los estudiantes de la clase D se transformó en emoción. Y así, la clase A y la clase D formalizaron su contrato. En primer lugar, la clase D se encargaría de proporcionar las condiciones de vida de la clase A, y la clase A proporcionaría puntos mensuales como compensación. En segundo lugar, Rokusuke compartiría información sobre 5 bases con la clase A. El acuerdo benefició a ambas partes. Sin embargo, si renunciamos a 200 puntos base, a nuestra clase solo le quedarán 100, dijo Inosuke preocupado. Este examen ofrece 2 maneras de ganar puntos. Ahorrando y acumulando puntos base, explicó Utarou. Con toda una clase viviendo en la isla y el sistema de intercambio de suministros de la escuela, ahorrar no es realmente viable. Oh. Entonces tendremos que depender de los puntos base que recopile Menji, comentó Kei de repente. Utarou hizo una pausa ante su comentario. Luego continuó. Exactamente. Además, con solo firmar este contrato con la clase A, tu clase ya ha obtenido una ventaja significativa, ¿no crees? ¿Una ventaja significativa? Así es. Incluso sin los puntos base de Rokusuke, la alianza con la clase A garantizaba 20,000 en gastos mensuales. Eso era seguro. Si Rokusuke conseguía los puntos base, todos recibirían 10,000 adicionales en gastos. Mirándolo de esta manera, fue un trato bastante favorable. Además, si solo miras los puntos base, los estudiantes de tu clase pueden optar por perder algunos. Después de todo, incluso si los 300 puntos base caen a cero, no tendrás puntos negativos, añadió Utarou. Así que muchos estudiantes pierdan no te perjudicará. Puedes tomarte este examen como una acampada de verdad. No hay ninguna presión. ¿Eh? ¿Podemos hacer eso? Entonces quiero quedarme en el barco. Quiero unas vacaciones. Los estudiantes de la clase D inmediatamente estallaron en ruido. Hoy en la esquina, Sai suspiró suavemente. Como era de esperar, no debería haberse hecho ilusiones. Se sorprendió cuando Rokusuke reveló que conocía 40 bases. Pero ahora estaba claro. Aunque esta situación involucraba a Suzune, Sae dudaba que esa chica solitaria fuera lo suficientemente astuta como para orquestarla. Alguien más debía estar manejando los hilos. La mano que repartía los puntos ya había llegado a la clase D. Y ella entendió los verdaderos motivos de Rokusuke. Asegurar puntos estables, reunir 20 millones y salir bajo fianza. Así que así fue como sería. Los estudiantes capaces se negaron a liderar la clase D y optaron por ir solos, mientras que aquellos sin capacidad permanecieron ajenos a su situación. Entonces, ¿qué esperaba? Sai se preguntó si debería leer algunos libros sobre cómo mantener la paz interior, ya que su corazón había estado demasiado agitado últimamente. Después de todo, no había esperanza. Habían fracasado desde el principio. Y así, el gran pastel fue dividido. En cuanto a las 2 clases restantes, aquí en la clase C,
Cada clase recibe 300 puntos base y debe elegir un líder, quien recibe una carta especial. El líder usa esta carta para ocupar bases. Sin embargo, estos puntos base son inestables. Si otras clases adivinan correctamente la identidad del líder, los puntos se reducen a 0. Además, los 300 puntos base se reducirán en 50 puntos por cada clase que adivine correctamente. ¡Qué reglas tan tortuosas! Y aún hay más. Adivinar correctamente los líderes de otras clases no solo pone a 0 sus puntos base, sino que también te recompensa con 50 puntos. Adivinar correctamente los líderes de las clases A, B y D otorgaría 150 puntos. Esto podría ser beneficioso para nosotros, comentó Kakeru después de que su tutor, Kazuma, les explicara las reglas. Podríamos sacarle provecho a esto. Aunque todavía estaba amargado por la estafa de los 100.000 puntos de Utarou, Kakeru había visto una oportunidad. El examen se centró en los puntos base y la identificación del líder. Si bien técnicamente podrían ahorrar algunos de sus 300 puntos bases y ahorran con los suministros, pero salvar, Kakeru no lo permitiría. Pero en cambio, encontró un camino mejor. El examen duraría una semana, y los puntos finales se contabilizarían el 22 de junio. ¿Qué pasaría si vendieran sus puntos base a la clase B con antelación a cambio de una cantidad considerable de puntos privados? Esto minimizaría su riesgo y sería fácil de justificar ante sus compañeros de clase. Habían estado cuestionando su utilidad y quejándose de sus bajos puntos de clase. Este plan acallaría esas dudas. Además, aún podrían participar en la fase de adivinación del líder y potencialmente ganar más puntos base. Primer paso. Acercarse a la clase B. Es hora de desplumar a esta pequeña oveja. Chapter 104. Chapter 104 de Tyrant Make Sanofer. Ir a buscar a la clase B. Daichi estaba desconcertado por el movimiento de Kakeru. Planeaba tomar 200 de sus 300 puntos base para canjearlos por suministros para vender a la clase B. Si nuestra venta sale bien, todos recibirán 20.000 puntos para gastos de manutención hasta la graduación, independientemente de cómo salga este examen. Además, ya hemos creado la apariencia de discordia entre el grupo de Ibuki y yo, así que este plan puede seguir adelante sin problemas. También podemos continuar con la fase de adivinación del líder de la clase. Y como habremos vendido todos nuestros puntos base, el resto no será suficiente para que lo gaste toda la clase. Algunos estudiantes tendrán que retirarse y regresar a la nave. ¿Volver al barco? ¿Continuar sus vacaciones? Mientras todos los demás hacen el examen, ellos podrían divertirse en el barco. Oh. Los estudiantes de la clase C estallan de emoción. Claro que aprovecharían la oportunidad para evitar dificultades. ¿Quién no querría una vida tan fácil? Su aprecio por Kakeru creció. Y así, el recién popular tirano partió en busca de estudiantes de la clase B. Los estudiantes de la clase B acababan de escuchar a su maestra Chie explicar las reglas. Estaban debatiendo a quién elegir como líder. Onami y Rikji estaban definitivamente descartados. Aunque los estudiantes aún no se conocían todos entre sí, todos sabían quiénes eran los más destacados en cada clase. Tomemos como ejemplo a Onami y Chinose. Todos los estudiantes de primer año la conocían. Si la elegían como líder y otra clase acertaba basándose únicamente en su reputación, la clase B se enfrentaría a severas sanciones. Necesitaban a alguien menos obvio como líder. Su discusión fue interrumpida cuando alguien irrumpió en la habitación del sótano. Debido al espacio limitado del barco para albergar a 40 estudiantes a la vez, su profesor de aula los había traído a esta zona del sótano para explicarles las reglas. El intruso no era otro que el tirano de la clase C, el pelirrojo Kakeru Riken. Los dos representantes de la clase B fruncieron el ceño ante su llegada. La clasificación actual de puntos de clase explica su cautela. Clase A. 1330 puntos clase B. 670 puntos clase C. 490 puntos clase D. 80 puntos ignorando las clases A y D, la clase C representaba la mayor amenaza para la clase B. La diferencia de puntos era incómodamente pequeña. Un paso en falso podría costarle su posición. En el examen anterior, la clase B había logrado puntuaciones perfectas mediante el estudio diligente y la memorización de problemas de práctica, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, la clase C había obtenido los puntos de bonificación más altos en ese mismo examen, demostrando ser oponentes formidables con una determinación notable.
Con razón todos consideraban peligroso a Kakeru. Incluso estos inocentes corderitos de la clase B se mantenían en guardia ante la clase C. Riken, ¿qué haces aquí? Onami se adelantó protectoramente frente a sus compañeros. Y lo que hiciste antes fue inaceptable. Se refería al incidente en el que Kakeru había arrojado a Mio al otro lado de la cubierta. Para la chica justiciera, este comportamiento era extremadamente desagradable. Aunque Outarou la había engañado para que fuera testigo antes, Kakeru sí había estado intentando intimidar a alguien. Ibuki, ya no me importa esa persona, dijo Kakeru. Estoy aquí para rendirme. ¿Rendirse? Onami permaneció en silencio, pero un chico de cabello morado a su lado habló. Este era Rikki Kanzaki. Destacaba en todo. Habilidad física, deportes, estudios y pensamiento crítico. Líder nato, siempre se había propuesto apoyar a Onami y unir a la clase B en su búsqueda de la posición de clase A. Pero rápidamente descubrió que la situación de la clase B era precaria. Con solo 180 puntos de diferencia con la clase C, podrían perder fácilmente su puesto este mes. La posibilidad de descender a la clase C en este examen los acechaba. Esta perspectiva aterrorizó a todos en la clase B. Entonces, cuando el tirano de la clase C se acercó, estos estudiantes inocentes se pusieron en guardia. Kakeru se encontró rodeado. Sin embargo, ante esta escena, sonrió. Sabía que la clase B desconfiaba de él, pero eran el blanco perfecto para venderle puntos. La clase D era demasiado tonta para comprender, y lidiar con la clase A corría el riesgo de llamar la atención de Outarou. Quería especialmente evitar que Outarou descubriera sus verdaderas intenciones con respecto a la selección del líder de la clase. Mejor mantenerse fuera de su radar. Así que se acercó a la clase B, la clase que no podía rechazarlo. Si bien Outarou requería cautela tras su encuentro anterior, la clase B no era más que una oveja. Anteriormente en el barco, había dejado que sus estudiantes de la clase C deambularan libremente para recopilar información. Descubrieron que 15 estudiantes de la clase B aún estaban vinculados al contrato de la tienda de Outarou, transfiriendo puntos fielmente cada mes. A los ojos de Kakeru, la clase B no era solo una colección de almas generosas. Eran, sin duda, el objetivo ideal. Mi meta es la clase A, dijo Kakeru. Solo era un delincuente de origen humilde. En mi antigua secundaria, o peleaba o esquivaba palizas. Solo llegué aquí porque el director me buscó y me recomendó personalmente. Entonces descubrí algo interesante sobre esta escuela. Incluso con malas notas, podías aspirar a lo más alto. Entrar a la universidad o carrera de tus sueños sin exámenes de admisión, todo gratis. Pero nadie de la clase C lo había logrado antes. Ese desafío me atrajo. Así que tomé las riendas. Oh. ¿Pero qué era esto? ¿Una autopresentación? Entonces este objetivo resultó demasiado difícil. Con ese cabrón de Oreki cerca, decidí centrarme primero en conseguir puntos. Consiguió estafarme casi 3 millones de puntos. Oh, así que lo estafaron. ¿Fue ese acuerdo de la tienda? Preguntó con cautela un estudiante de la clase B. Era Chihiro Shiranami. Aunque ella no se había unido al acuerdo, su amiga sí. Antes le temía a Kakeru, pero ahora le parecía bastante inspirador. Esa es. 36 personas de mi clase participaron. Si tuviéramos muchos puntos, no importaría, pero los puntos de clase cambiarían. Así que rescindí el acuerdo con Oreki. De lo contrario, nadie en mi clase tendría puntos para vivir este mes. Kakeru dijo. Como mi objetivo es la clase A, no puedo seguir transfiriendo puntos a estudiantes de otras clases. Es como ayudar al enemigo. Mejor reducir las pérdidas y romper con ellas. Oh. Los estudiantes de la clase B que antes lo encontraban inspirador ahora lo miraron con cautela nuevamente. Riken, no necesitas presionar a nuestra clase. Rikki miró a Onami, quien parecía estar considerando el verdadero propósito de Kakeru. Siendo más directo, preguntó. ¿Qué quieres? Es sencillo, dijo Kakeru. Llega a un acuerdo. Mi clase proporcionará los materiales para este examen. A cambio, tu clase me pagará los gastos de manutención hasta la graduación. Puedes quedarte con tus 300 puntos base. Es un buen trato, ¿verdad? Como vivirán en la isla con toda la clase, sin duda necesitarán materiales. Así, podrán ahorrar esos puntos base. Eso no es razonable, replicó Onami de inmediato. Los puntos base solo se calculan al final del examen. Se pueden deducir a mitad de camino al adivinar mal al líder.
Mientras tanto, solo proporcionas suministros, pero esperas pagos continuos después. Riken, intentas asumir tu propio riesgo. ¿No es esto exactamente igual que el contrato de la tienda de Oreki-kun? Kakeru la miró con sorpresa. Había pensado que Onami era solo otro ángel inocente. Pero parecía que también tenía cerebro. Sí. Esta escuela se basaba en la habilidad y los puntos. Podía ir ganando puntos poco a poco mientras aprobaba el examen con éxito. Un plan rentable. Pero Onami ya lo había visto. Aún así, había venido con este plan obvio. Piensa lo que quieras. Solo quiero dinero para vivir. Mi clase se está volviendo ruidosa. Cada vez hay más gente insatisfecha conmigo. Necesito puntos para que se callen, dijo Kakeru. Ese es un problema con tu propia regla. O mejor dicho, todos somos compañeros de clase, ¿por qué usar palabras como regla? Como clase de estudiantes bien intencionados, la clase B desaprobó profundamente sus acciones. Eres un ingenuo, dijo Kakeru. Esto es una transacción. Tienes un minuto para decidir. De los 300 puntos base de mi clase, te daremos 200. Después del examen, me transfieres 800,000 puntos mensualmente. Piénsalo. Sí, hay un riesgo para ti, pero esto te acerca a la clase A, ¿no? Además, una vez que mi clase gaste nuestros puntos base, definitivamente perderemos esa parte en el cálculo final. En otras palabras, Kakeru no solo estaba tentando a la clase B para cerrar la brecha con la clase A, sino que también estaba dispuesto a ampliar activamente la distancia entre su clase y la clase B primero. Considerando esto, Rikji miró hacia Onami. Onami hizo una pausa. No puedo aceptar tu propuesta unilateral. Ahora mismo, las calificaciones de las clases B y C están demasiado cerca. Además, si necesitamos materiales, podríamos comprárselos fácilmente a la clase D. Chapter 105. Chapter 105 Uninhabited Island Exam. Start. En efecto. El resultado final de este examen consta de puntos base más puntos de bonificación más puntos de adivinación del líder. La venta de suministros por parte de Kakeru permitiría a la clase B evitar el uso de su parte de puntos base. Sin embargo, la clase C no es la única con suministros. La clase D también puede proporcionarlos. Aunque la clase D solo tiene 80 puntos de clase, que los vendan sería más tranquilizador. Además, si proporcionan a la clase D unos gastos de vida estables, la clase D probablemente aceptaría venderles suministros. Shibata-san, corre rápido y revisa la situación de la clase D, dijo Rikji, trabajando en conjunto con Onami. Entiendo. SM Shibata era un joven alegre con el pelo algo de punta. Como jugador habitual que se había unido al club de fútbol en su primer mes, era excepcionalmente rápido. Así que salió corriendo inmediatamente. Kakeru se quedó sin palabras. O mejor dicho, quedó estupefacto por las acciones de la clase B. Había acudido a ellos voluntariamente, dispuesto a reducir la puntuación de su clase para este examen, pero la clase B quería tomar el camino más largo. Entonces el trato ha fracasado, dijo Kakeru. Si no quieren mis útiles, se los venderé a la clase A. Creo que los estudiantes de la clase A estarán encantados de que alguien les proporcione útiles, manteniendo sus puntos base para el cálculo final. Y diciendo esto, hizo como si se dispusiera a marcharse. No lo harás, dijo Onami. Tu objetivo es la clase A, y la clase A tiene a Oreki-kun. Ya que tomaste la difícil decisión de rescindir tu acuerdo con él, no volverás a ayudar a la clase A. No puedes estar seguro de cuánto ascenderá la clase A después de ayudar a Oreki-kun. Eso sería demasiado peligroso. Mientras la clase A sea tu objetivo, no la ayudarás, no después de haber sido quemada antes. Oh hombre. Onami era bastante inteligente, ¿no? Había pensado que la clase B eran solo ovejas, pero ahora realmente mostraban signos de resistencia. Kakeru sintió que hoy había aprendido una lección. En ese momento, el estudiante de la clase B, SM, que había sido enviado, regresó corriendo. La clase D y la clase A han formado una alianza, dijo apresuradamente. Los estudiantes de la clase D han decidido intercambiar sus puntos base por materiales para vender a la clase A. Parece que Outaro Oreki tuvo la misma idea que yo, dijo Kakeru con naturalidad, aunque se sentía algo inquieto. Ese cabrón de Outaro era peligroso. Siempre le daba demasiadas vueltas a las cosas. Había engañado a Kakeru una vez, y aún le guardaba un profundo rencor.
Ahora ese cabrón también conseguía suministros de la clase D. ¿Quién sabía qué plan estaba tramando? Pero debido a esta situación, parece que ya no tienes opción, dijo Kakeru. La clase A ha conseguido 270 puntos base. Perdieron 30 puntos porque Arisu Sakayanagi no asistió, pero aún mantienen 270 estables. Ahora solo es cuestión de encontrar lugares en la isla y usar la tarjeta de líder para obtener puntos extra. En otras palabras, la única opción de la clase B era aliarse con la clase C. Si no hicieran nada, la clase A ampliaría su ventaja a un margen aún más intimidante. Rikji miró a Onami, que se mordía el labio. Había manejado bien la situación, pero la competencia entre clases estaba resultando más intensa de lo esperado. Parece que no nos queda otra opción que formar una alianza temporal, dijo Onami. Ella quería que todos trabajaran juntos para alcanzar a la clase A. Si la brecha crecía demasiado, desalentaría a los recién llegados. Recordó cómo le había llevado 2 semanas, tras matricularse, aprender las normas de la escuela, aunque desde el principio intuyó que ésta necesitaba atención especial. A pesar del consejo de su senpai Miyabi de no asumir toda la responsabilidad, ella todavía se sentía responsable. No podían dejar que la clase B se quedara aún más atrás. Si lo hacían, todos podrían perder la confianza para seguir adelante. Entonces, un placer hacer negocios, dijo Kakeru. Mi clase les cambiará los suministros cuando lleguemos a la isla. No hay prisa, dijo Rikji. Primero tenemos que revisar los lugares. Estaba pensando que, dado que había lugares disponibles, deberían poder sobrevivir. La clase B quería conservar lo más posible. Jugando a lo barato, ¿eh? Kakeru se burló y salió. 15 minutos después, todos los estudiantes desembarcaron y llegaron a la pequeña isla. La alianza entre la clase A y la clase D presionó no solo a la clase B, sino también a Kakeru. Mientras que la clase D estaba segura, Kakeru se preocupaba por su posición. Su objetivo final era superar a la clase A, pero con sus puntos de clase en constante aumento, alcanzarlos parecía abrumador. Sospechaba que la estrategia de Outaro era similar a la suya. Que otras clases proporcionaran suministros mientras protegían sus puntos base. ¿Intentaba Outaro aumentar la diferencia de puntos en este examen? Pero... Outaro Oreki. Kakeru apretó el puño. Con viejos rencores y nuevos odios, saborea el festín que he preparado especialmente para ti. Tenía previsto enviar a Mio y Guki. Ese tipo siempre tenía chicas lindas de la clase D a su alrededor, aunque tal vez esto solo demostraba que no tenía ningún juego con las chicas. El examen realmente había comenzado para la clase B y la clase C. A pesar de la ambición de la clase C y la renuencia de la clase B, ambas clases se vieron obligadas a participar. El resultado después del desembarque fue desalentador. Ninguna de las clases pudo encontrar lugar. Se vieron obligados a seguir moviéndose cada vez que se encontraban en territorio de la clase D o la clase A para evitar la deducción de puntos. Se convirtió en un día infernal. Volviendo al momento en el que acababan de desembarcar del barco. Todos entreguen sus teléfonos al tutor. Y todos deben usar una de estas pulseras negras, instruyó Tomonari a la clase. El proceso comenzó con la recolección de teléfonos, seguido de la distribución de pulseras que mostraban la hora y monitoreaban los signos vitales. Aunque esta es una actividad de clase, como estamos en una isla, todos deben usar uno para evitar accidentes. La señal GPS permitirá que el profesorado y el personal médico los localicen rápidamente. Explicó. Con la ayuda de Kmei, distribuyeron los dispositivos de protección a cada estudiante. Outaro recibió su dispositivo protector negro. La pulsera era de buena calidad y tenía un cierre automático que le resultaba cómodo en la muñeca. Sin embargo, para él, el GPS era problemático. Comprendió las verdaderas intenciones de los profesores. Aunque afirmaban que el GPS era para emergencias, en realidad, monitoreaban los movimientos de todos desde el principio. Esto significaba que si usaba la teletransportación para salir de la isla con la pulsera puesta, lo detectarían. Sin embargo, no llevarla puesta no era una opción. De todos modos, después de distribuir las pulseras, Tomonari no dio más instrucciones. Kmei inmediatamente miró a Outaro, quien entendió el significado. Este fue el enfoque cauteloso de Kmei. Querer asegurar lugares antes de hacer más planes. Como tenían que quedarse en esta isla durante una semana, Outaro seleccionó un grupo de 6 para partir juntos.
Masumi, Masayoshi, Mei, Yaiko y otro miembro de la facción de Kmei. Habían hecho un trato con la clase D. Además de comprar suministros de la clase D para mantener sus puntos base, también habían recibido información sobre 5 ubicaciones de los 40 lugares que Rokusuke conocía. Sin embargo, estos lugares no eran exclusivamente suyos. Si llegaban demasiado tarde y otras clases los descubrían y ocupaban primero, sería un revés significativo. Ahora necesitaban apresurarse y asegurar esos 5 lugares primero. Chapter 106. Chapter 106 Leaders and Territories. Mientras tanto en la clase D. Quiero la primera pulsera, declaró Rokusuke en cuanto Sae terminó de anunciar las reglas de la pulsera tras desembarcar. Todos sonrieron, sin darse cuenta de sus verdaderas capacidades de combate. Menji, estás corriendo muy rápido. Después de recibir su dispositivo protector y su tarjeta de líder, Rokusuke corrió directamente hacia el bosque. Los estudiantes de la clase D entendieron su plan. Tenían información sobre 40 ubicaciones. Aunque habían cedido 5 a la clase A, aún conocían 35. Era el momento de reclamarlas. Preocupado por la seguridad de Rokusuke y la protección de la tarjeta de líder, Inosuke asignó a Kiyotaka y Ken para que lo siguieran. El propio Inosuke se quedó para mantener el orden entre los estudiantes restantes de la clase D, un papel que había estado cumpliendo desde su inscripción hace 2 meses. A lo lejos, Rokusuke se movía a un ritmo increíble, dejando a sus compañeros de clase muy atrás. ¿Por qué corres tan rápido, Menji? A pesar de la fuerte capacidad atlética natural de Ken, que había estado por encima del promedio desde la infancia, no pudo mantener el ritmo en absoluto. ¿Era Rokusuke una especie de salvaje? Mientras él y Kiyotaka corrían por el suelo, Rokusuke saltaba entre los árboles como Tarzán. Su velocidad era realmente extraordinaria. Claro que me encargo. Exploré este bosque anoche, así que lo conozco bien. Haz lo que quieras, respondió Rokusuke. Seguirme solo me retrasaría. Maldición, ¿por qué dices eso? Espetó Ken. Además, esta vez estás siendo inusualmente proactivo. Seguro que te han dado algún consejo, ¿verdad? Estaba recordando cómo Rokusuke había colaborado previamente con Outaro para quitarle puntos a Kakeru. ¿Esta vez lo dejaron afuera? Qué lástima, pelirrojo, no compartiré ningún punto contigo. Rokusuke dijo. Tengo mis propios planes. Necesito reunir 20 millones de puntos, o mejor dicho, deberías reunir esa cantidad tú mismo. ¿Eh? Ken estaba desconcertado. No hay futuro en la clase D, continuó Rokusuke alegremente, sigo el consejo de Oreki. Como estudiante de la clase A, puede dejar que nuestra clase D gane 600 puntos con tranquilidad. Lo que significa que, sin importar cuántos puntos de clase ganemos, no tiene importancia. La escuela definitivamente intervendrá. Por eso lo toma con tanta calma. Siguiendo a Ken, Kiyotaka permaneció en silencio. La clase D no tenía ninguna posibilidad de ascender. Esa era la conclusión a la que llegó Suzune tras preguntarle a Sae. Sin embargo, Rokusuke había llegado a la misma conclusión por sus propias deducciones. Era absolutamente extraordinario. De hecho, este hombre era un genio natural. Su capacidad de observación, razonamiento, juicio, capacidad atlética e inteligencia eran asombrosamente fuertes. ¿Pero qué tipo de persona era Outaro Oreki? Kiyotaka se sintió interesado. Por Sae, supo que ese hombre, su padre, ya había visitado la escuela. No se rendiría. ¿Por qué estaba tan obsesionado con él? Porque era su sujeto de prueba más exitoso. Ahora quería competir con Rokusuke y Outaro. Si perdía, también sería la pérdida de ese hombre. Su obsesión por él perdería todo sentido. Demostraría que él también era un fracaso. Pero si de verdad perdía, se arrepentiría. Al fin y al cabo, así fue como lo criaron. La victoria lo era todo. Y tengo mis propias contramedidas preparadas, dijo Rokusuke, sin darse cuenta de que uno de sus compañeros estaba despertando. Así que no tienes que preocuparte de que descubran mi estatus de líder. Con esas palabras, desapareció en un instante. Ja, ese hombre salvaje, Menji, ni siquiera Ken, con su excepcional habilidad atlética, pudo seguirle el ritmo. Rápidamente apoyó una mano en la rama de un árbol para descansar. Luego, recuperando el aliento, habló. ¿De qué hablaba ese tipo? No entendí nada. No. Rokusuke debió haber pensado en una forma de proteger los puntos de bonificación.
Kiyotaka lo sabía. Se refería a que no se podía cambiar a los líderes sin una justificación adecuada. En otras palabras, ese tipo también era bastante despiadado. Oye, Ayanokmuji-san, estoy agotado, pero a ti no te afecta en absoluto. Ken se giró, apoyándose en el árbol, y miró a su compañero, que ni siquiera había sudado. Oh, yo también estoy muy cansado, apenas puedo respirar, dijo Kiyotaka rápidamente. Además, tengo menos vello corporal, así que mis poros están bloqueados, lo que me dificulta sudar. Ah, claro, mientras tanto en la clase A. El equipo de Orekitmei ya había asegurado 5 ubicaciones. Estaban ubicados en una torre blanca, el único punto elevado en el centro de la isla. Desde su cima se disfrutaba de un campo de visión extraordinariamente amplio. Esta torre era una de las 5 ubicaciones que Rokusuke les había revelado. Desde su posición estratégica, podían ver las otras 4 ubicaciones que les había revelado, lo que les permitió asegurarlas sucesivamente. Muy conveniente. ¿Deberíamos decir que Kmenji es en realidad una buena persona? Preguntó Masumi, quien acompañaba a Outarou. Mei y Yaiko se habían ido a informar a sus compañeros de clase sobre las ubicaciones aseguradas. De sus 5 ubicaciones, 4 eran aptas para vivir y ofrecían múltiples opciones. Planeaban mostrarles los alrededores a sus compañeros para decidir dónde acampar. También necesitaban organizar guardias para esos lugares para evitar que otras clases los ocuparan una vez que expirara el período de 8 horas. La ubicación final, esta torre solo era apta para patrullaje y observación, no para vivienda. Ciertamente no podía albergar a 39 estudiantes. Ahora solo quedaban allí Masumi, Outarou y Masayoshi. Masayoshi se había posicionado tácticamente para proteger la entrada de la torre en el primer piso. Mientras tanto, Outarou mantuvo su comportamiento relajado. Masumi parecía demasiado optimista. Se preguntó si la disposición de Rokusuke a compartir un puesto de observación tan valioso, a pesar de tener información sobre 35 lugares, significaba que era genuinamente bondadoso. De hecho, asegurar esta torre les permitió reunir información sobre muchos otros lugares. Estos lugares debían ser adecuados para la supervivencia humana. Lugares con zonas de acampada adecuadas, fuentes de agua o suministros de alimentos. Uno de los lugares que Kmei había asegurado era un campo de maíz. En una isla normal no habría maíz. Era claramente una isla artificial especialmente gestionada. Sin embargo, Outarou solo vio una razón por la cual Rokusuke le daría a la clase a la ubicación de esta torre. Ya no lo necesitaba. Tras haber explorado toda la isla, había reunido toda la información necesaria y ahora podía moverse con libertad. Después de todo, 200 puntos de clase le reportarían 800.000 puntos privados al mes, es decir, 9,6 millones en un año y casi 20 millones en 2 años. En otras palabras, Rokusuke había encontrado la solución de 20 millones de puntos que había estado buscando. Si bien comprar puntos a los estudiantes graduados de cursos superiores con dinero era una opción, ahora podía ganarlos con sus propios esfuerzos. Impulsado por una tentación tan absoluta, Rokusuke debe avanzar con todas sus fuerzas, preparado para sacrificarlo todo. Outarou observó mientras el profesor anunciaba las reglas mientras Masumi registraba diligentemente todo palabra por palabra. Probablemente estaba siguiendo las instrucciones de Arisu para documentar el contenido del examen. Sus notas decían: encuentra al líder, crea una tarjeta de líder, debes usar la tarjeta de líder para ocupar ubicaciones. Se deducirán puntos por permanecer sin motivo o utilizar territorio ocupado, y por quienes no sean líderes que intenten utilizar tarjetas clave. También se deducirán puntos por enfermedad física o lesión grave, contaminación ambiental evidente, ausencia en los controles matutinos y vespertinos, violencia contra otras clases o destrucción de la propiedad. Pase de lista en el punto de encuentro de la isla a las 8 y a las 20 todos los días. Se restan 3 puntos por cada persona ausente. Si se acierta al líder en la mañana del 7º día, se anularán todos los puntos obtenidos por ocupar ubicaciones con tarjetas llave. Los líderes no pueden cambiarse sin una justificación adecuada. Por lo tanto, su elección debe hacerse con cuidado y seriedad. El último punto merece especial atención. Los líderes no pueden cambiarse sin una justificación adecuada. En otras palabras, la retirada solo sería inevitable con una justificación adecuada, como enfermedad o fuerza mayor. ¿Y así surgió esta situación? Chapter 107. Chapter 107 Iwan Touse de Batroomi.
Y así se desarrolló la situación. Tras desembarcar, los alumnos de las clases B y C entregaron sus teléfonos a sus respectivos profesores. Siguiendo el protocolo, todos se pusieron pulseras que combinaban funciones de rastreo de ubicación, monitoreo de salud y visualización de la hora. Primero busquemos una base, dijo Kakeru. Planeaba intercambiar sus 300 puntos base con la clase B por dinero, pero primero, necesitaban asegurarse de que esos puntos siguieran siendo válidos. Si los estudiantes se retiraban prematuramente, perderían la mayoría de sus puntos base. Seguir los procedimientos adecuados era crucial. El primer paso era llevar a todos a la isla. Luego esperarían la señal del grupo de Onami sobre el suministro de recursos. Solo después de eso podría planificar la retirada de los estudiantes. Se registró como líder usando su información personal, sabiendo que otras clases podrían deducirlo. Sus problemas de confianza no le dejaron otra opción que asumir él mismo el papel de liderazgo. Él emplearía tácticas de distracción, haciendo que pareciera como si hubiera renunciado al examen. Pero justo entonces se encontraron con su primer obstáculo. ¿Cuál fue? Riken, mira, hay un maizal más adelante. Tenemos suerte. El maíz está listo para la cosecha. Exclamó Daichi. A la escuela le encanta hacer esto, dijo Kakeru. Hablan de sobrevivir en la isla, pero solo están repartiendo recursos, ¿no? Su humor se había agriado considerablemente. El grupo de Onami de la clase B estaba siendo cauteloso, insistiendo en inspeccionar las bases antes de comprometerse con cualquier intercambio de recursos. Si descubrieran estos recursos comestibles, su grupo probablemente solo intercambiaría una fracción de los suministros, prefiriendo cosechar los alimentos directamente. Esto significaba que su cooperación con Onami podría no agotar los 200 puntos base, poniendo en peligro su posibilidad de ganar 800.000 puntos privados mensualmente. Oye, este maíz es comestible. Daichi arrancó una mazorca y la mostró. El maíz parecía bien cuidado, en temporada de cosecha y tierno. Probablemente tendría un sabor excelente. Albert miró a Kakeru, quien asintió, planeando que sus compañeros de clase cosecharan el maíz. Espera, Riken. Gritó una chica de hermoso cabello plateado desde dentro del grupo. Era Iyori Shina, la belleza de la clase C. Necesitamos comprobar si esta base ya está ocupada, dijo. ¿Quién demonios reclamaría una base tan pronto? Dijo Kakeru. Esta base es la más cercana a la entrada a la playa. Riken. Gritó un estudiante. Hay un lector de tarjetas con un mensaje. Dice. Tiempo restante de la clase D. 7:54 minutos, 50 segundos. Un pesado silencio cayó. La clase D ya había reclamado la base. Como las bases podían estar ocupadas durante 8 horas, eso significaba que las habían reclamado hacía apenas 6 minutos. Maldición. ¿Realmente habían perdido su oportunidad antes incluso de empezar? Daichi corrió de regreso a la playa para preguntarle a su maestro Kazuma cuántos puntos habían perdido. 50 puntos, Riken. Sintiéndose culpable por haber recogido el maíz, Daichi corrió de regreso a toda velocidad, llegando sin aliento. Los 300 puntos base de nuestra clase se redujeron en 50 puntos. Kakeru cerró los ojos. La frustración era evidente en su rostro. Maldita sea. Busquemos otra base. Dijo. Tengo un mal presentimiento. Ese bastardo de Oreki debe estar trabajando con la clase D en la provisión de recursos. Ese sería el estilo de Katsuragi, pero sospecho que Outaro Oreki no está siguiendo su estrategia en absoluto. Ese astuto bastardo. Sus maldiciones continuaron. Pero los estudiantes de la clase C tenían preocupaciones más urgentes que su idioma. Porque, este lugar ha sido reclamado por la clase D. Este también ha sido ocupado por la clase D. No entres en su huerto, podríamos perder más puntos. Si perdieran demasiados puntos ahora, correrían el riesgo de perderlo todo. ¿Qué recursos les quedarían para vender a la clase B? Además, según las reglas, se deducirán puntos por permanecer sin motivo o utilizar territorio ocupado, y por quienes no sean líderes que intenten utilizar tarjetas clave. Necesitaban encontrar una base segura rápidamente, ya que incluso quedarse allí podría costarles puntos. Pero, no puedo seguir, Riken, llevamos caminando más de 1 hora y no he bebido nada desde que bajé del barco. Necesito usar el baño.
Algunos estudiantes no pudieron aguantar más. Esto era una isla. No había baños adecuados. Y según las reglas, se deducirán puntos por enfermedad física o lesión grave, contaminación ambiental evidente, ausencia en los controles matutinos y vespertinos, violencia contra otras clases o destrucción de propiedad. Perderían puntos si hicieran sus necesidades al azar. Entonces usen el baño portátil que les proporcionó la escuela de forma gratuita, dijo Kakeru. La escuela había proporcionado algunos suministros básicos. 2 tiendas de campaña, fósforos, productos de higiene femenina y protector solar para las niñas, bolsas de basura y un baño portátil. El baño portátil era sencillo. Solo cartón y bolsas. Consistía en cajas de cartón y láminas de plástico para mayor privacidad, con bolsas especiales llenas de químicos que solidificarían los desechos y controlarían los olores. Pero esta solución improvisada era básicamente un pañal glorificado que debía reutilizarse. ¿Y un baño temporal para 40 estudiantes? De ninguna manera. El estudiante le echó un vistazo y se negó de inmediato. ¿Estaban siendo demasiado exigentes? Una mirada fue suficiente, absolutamente no. Al no ver alternativas, Kakeru decidió gastar algunos puntos base en suministros primero. Dado que la mayoría de los estudiantes eventualmente se retirarían de todos modos, es mejor que utilicen algunos puntos base ahora. Mientras tanto en la clase B. Los angelitos estaban teniendo su primera experiencia del infierno. Chapter 108. Chapter 108 Was this Tarzan? Los ángeles de la clase B realmente experimentaron el infierno. Mientras tanto, en la playa, los profesores descubrieron algo interesante. Los 4 tutores se habían reunido allí. Este acuerdo era solo para el primer día. A partir de mañana, se turnarían con 2 profesores de guardia cada día. Al fin y al cabo, incluso los profesores necesitaban descansar, así que quienes no estaban de guardia podían regresar al barco. Parecía una situación agradable. Sin embargo, tras establecer un sencillo punto de intercambio de suministros, los 4 tutores colocaron sus portátiles sobre la mesa y abrieron el software de GPS. Las pulseras de los estudiantes cumplían una doble función: monitorizar la salud y rastrear la ubicación. Si bien los profesores no podían identificar señales GPS individuales, sí podían obtener una visión general útil de la posición de los estudiantes. Mientras los 4 profesores se instalaban con sus computadoras, Chie se reclinó en su silla. Esto me trae recuerdos. Dijo. Aquí estamos, de nuevo juntos en esta isla. Me recuerda a cuando nuestra clase hizo el examen aquí. ¿Verdad, Sae? No hablemos de eso, dijo Sae con severidad. Su clase no había sido tan excepcional como la de Miyabio Manabu. Su clase D solo había logrado ahorrar puntos base y ganar algunos puntos de recompensa, lo que resultó en solo 190 puntos para el examen. No fue nada destacable, especialmente en comparación con la clase A de su año, que había obtenido 260 puntos. Han añadido más plazas que nuestro año, intervino Kazuma. Según los materiales, ahora hay 41. Incluso han convertido la cabaña del personal de administración de la isla en una plaza con puntos extra, a diferencia de nuestro año, cuando solo había 30 plazas. Mientras hablaba, Chie asintió levemente antes de girarse abruptamente hacia Tomonari y mirar la pantalla de su computadora, ignorando por completo su comentario. Kazuma. Esto fue realmente frustrante. Chie era exactamente ese tipo de persona. Participaba con entusiasmo en conversaciones sobre temas que disfrutaba, pero en el momento en que perdía el interés, te ignoraba por completo. Muy molesto. La clase A de Mashima Sensei es realmente excepcional, dijo Chie, ya habiéndose acercado a Tomonari. La pantalla de su computadora apareció brevemente ante él, al notar que ella lo miraba fijamente, cerró el software del GPS. No vengas aquí a espiar la situación de mi clase, dijo Tomonari con severidad. Los profesores de las 4 clases de este año eran del mismo año, y él, Chie y Kazuma habían sido estudiantes de la clase A. Aunque eran compañeras de clase y tenían una relación aparentemente decente, Tomonari lo sabía mejor. Chie no era una mujer común y corriente. A pesar de su comportamiento dulce y lindo, permaneció soltera por una buena razón. A varios estudiantes varones de su clase les había caído bien, pero Tomonari la sorprendió una vez pateando una barandilla mientras maldecía a Sae. Esa noche se escabulló sin que nadie lo viera, pero la impresión le quedó grabada.
Por eso no podía creer su dulce actuación de niña. Pero los estudiantes de tu clase son realmente excepcionales, dijo Chie con desánimo. Como Sakayanagi-san, Katsuragi-kun y Oreki-kun. En mi clase solo están Ichinose y Kanzaki. Ichinose es demasiado amable. Sin embargo, ahora, en menos de media hora, tu clase ya ha conquistado 5 puestos. Ve a cuidar de tu clase, respondió Tomonari con firmeza. Por supuesto que sabía lo excepcional que era la clase A de este año. Al igual que el presidente, esperaba con interés el crecimiento de la clase A, ansioso por ver hasta dónde podían llegar. La clase se había dividido en facciones. La facción Koei, la facción Arisu y la facción neutral Outarou. Parecían más interesados en luchar entre ellos que en lidiar con otras clases. Sin embargo, con Arisu ausente ahora, los estudiantes de la clase A aún no se habían separado completamente. Todo iba bien. Se habían asegurado 5 puestos desde el principio. Un desempeño excelente. Hablando de eso, ¿no le va bien también a tu clase B, Oshinomiya-san? Ya han superado varias pruebas, lo que demuestra que se están esforzando. Y avanzan como clase. Tienen la moral alta, dijo Tomonari. En comparación, sus estudiantes de clase A habían dejado de moverse después de conseguir 5 lugares, aparentemente satisfechos con ese logro. Pero los estudiantes de la clase B siguieron avanzando sin detenerse, pasando por varios puntos a lo largo del camino. Oye. Chie lo miró con disgusto, culpándolo claramente por haber estado mirando su computadora. Ella había estado presente cuando Kakeru vino a buscar cooperación con Onami y los demás, por lo que sabía que las calificaciones de la clase B estaban aseguradas para este examen. La clase C descontaría puntos base para proveer de suministros a la clase B, lo que le permitiría ahorrar sus puntos base. Al final de los cálculos, podrían obtener una puntuación más alta que las demás clases. Si bien tendrían que pagar puntos mensuales a la clase C, la prioridad era obtener puntos de clase pronto. Dado que los puntos de la clase B estaban por debajo de los de la clase A, esta era una oportunidad para acortar la diferencia. Ella se enteró por Shibata que la clase A y la clase D habían hecho un acuerdo similar. La clase D proporcionaría suministros a la clase A para ayudar a preservar sus puntos base. Sin embargo, con la ausencia de Arisu, la clase A primero deduciría 30 puntos, lo que le daría a la clase B una ligera ventaja. Además, mientras que la clase A se detuvo tras conseguir 5 plazas, los alumnos de la clase B mostraron mayor iniciativa al continuar su búsqueda de nuevas ubicaciones. Chie esperaba que Onami y sus compañeros pudieran conseguir la mayor cantidad de plazas posible mientras la clase A permanecía inmóvil, ya que se asignaba por orden de llegada. Las reglas eran claras. Permanecer demasiado tiempo o hacer mal uso de los elementos en el lugar de otra clase resultaría en deducciones de puntos. Esta isla artificial contaba con diversas fuentes de alimento. Maíz, verduras y otros cultivos de la escuela. Dañarlos o cosecharlos sin el permiso de la clase controladora conllevaba sanciones considerables, aunque los recursos en sí mismos eran valiosos. Al asegurar suficientes lugares, podrían ser prácticamente autosuficientes en cuanto a provisiones, en lugar de gastar puntos base en provisiones. Esto significaba que, incluso con su alianza con la clase C, solo tendrían que pagarle a Kakeru una cantidad mínima de puntos, lo que ponía a la clase B en una posición ventajosa. Al mirar la pantalla de la computadora de Kazuma, notó que, a excepción de un estudiante que se dirigía a la playa, los otros 39 estudiantes permanecieron en un solo lugar. ¿Habían acampado? De ser así, esto representaba una oportunidad. Los estudiantes modernos solían necesitar horas solo para armar tiendas de campaña debido a su limitada experiencia de campamento, tiempo que los estudiantes de la clase B podían aprovechar para explorar más lugares. El estudiante de la clase C que se acercaba probablemente quería organizar el intercambio de suministros. Todo parecía ir bien para la clase B. Sin embargo, algo le pareció extraño a Chie. ¿Por qué necesitaban que todos sus estudiantes buscaran lugares? En cambio, ¿por qué los 40 compañeros de Onami se mudaban juntos? ¿No iban a dejar que algunos acamparan primero? La escuela asignó 2 carpas a cada clase. Aunque esto no sería suficiente, podrían haber dejado que algunos estudiantes acamparan primero mientras otros buscaban lugares para ganar puntos. ¿Por qué todos los estudiantes necesitaban mudarse juntos? Esto desconcertó a Chie mientras dirigía su atención a la maestra de la clase D, Sae. Jeje, Sae-chan, tu clase sigue siendo la misma, dijo Chie, acercándose.
Sae también había abierto el software GPS en su computadora, que mostraba las pulseras de los estudiantes como puntos rojos en el mapa. Pero los estudiantes de la clase D no se movían en absoluto. Permanecían en un solo lugar. Entonces algo le llamó la atención. 3 estudiantes de la clase D se habían separado del grupo. 2 se quedaron atrás, mientras que uno corrió a toda velocidad, como una especie de Tarzán, dejando a los otros 2 muy atrás. Los 2 que se quedaron atrás parecían haberse dado por vencidos, sin dar señales de avanzar ni de retroceder. Se habían detenido por completo. Pero este estudiante parecido a Tarzán era realmente extraordinario. Chie se maravilló de su actuación. Su velocidad de movimiento era extraordinaria, y se desplazaba con destreza por cada punto. Incluso pasó por el siguiente punto al que se acercaban los ángeles de la clase B. Esto solo podía significar una cosa. Los 2 grupos se habían encontrado. Chapter 109. Chapter 109 Class Days Cheating. Kazuma encontraba a Chie molesto, pero aún así miraba su computadora. Lo había apostado todo a Kakeru y esperaba con ansias que su estudiante regresara en este examen de la isla. Deja que esta mujer sea feliz por ahora, pensó con confianza. Kakeru pronto tomará el liderazgo. Sakagami-sensei, un estudiante de la clase C, llegó corriendo con urgencia, con la espalda empapada de sudor. Era Daichi Ishizaki. Si tomamos maíz de un espacio ocupado por otra clase, ¿cuántos puntos base se restarán? Preguntó sin aliento. Encontramos un espacio, pero lo ocupan estudiantes de la clase D. ¿Eh? Kazuma se puso de pie en estado de shock. La clase C ya estaba perdiendo puntos. Eso explicaba por qué Daichi había corrido a preguntar antes de regresar. Kazuma se quedó atónito cuando inmediatamente le descontaron 50 puntos. Jeje, parece que la clase C lo está pasando mal, dijo Chie con una sonrisa. Como maestra de la clase B, naturalmente disfrutaba ver las dificultades plagar a la clase que las seguía de cerca. Sin embargo, entonces la clase D ya ocupaba el lugar donde ahora está la clase C. Antes, en la computadora de Sae, había notado que 37 de los 40 estudiantes de la clase D no se habían movido de su primer lugar. Los otros 3 habían continuado, aunque 2 abandonaron la clase después. Solo un estudiante, moviéndose como un Tarzán, seguía corriendo a toda velocidad. Como la clase C estaba ahora en el lugar de la clase D, esos 37 estudiantes inmóviles no podían ser los líderes. ¿Era Tarzán de la clase D el verdadero líder? ¿Podría eso explicar cómo estaba reclamando puestos? Incluso se había encontrado con el grupo de Onami. ¿Se estaba cayendo a pedazos la clase D? Chie pensó que había descubierto algo importante, pero rápidamente se dio cuenta de que tal vez estaba pensando demasiado. ¿Por qué? Nos tomamos un descanso. 1 hora después, los estudiantes de la clase C regresaron. Kakeru había traído a todos de regreso para intercambiar suministros y esperar en la playa. También quería aprender las reglas específicas sobre la deducción de puntos por lugares, particularmente cuánto tiempo podían permanecer en el territorio de otra persona. No puedo darte reglas más detalladas, dijo Tomonari. Ya que esto es solo la declaración de una clase. Kakeru. Él sentía que los profesores eran simplemente herramientas dispuestas por la escuela, pero aún así eran molestos. Dijo. Entonces, ya verás. Pronto, la clase B vivirá un infierno. Y si no pueden hacer el examen desde el principio, tendrás que rendir cuentas ante la escuela. ¿Qué quieres decir con eso? Tomonari frunció el ceño. Pero Kakeru lo ignoró y comenzó a intercambiar suministros con Kazuma. Tras caminar más de 2 horas bajo el sol abrasador, necesitaban reponer líquidos. No había necesidad de escatimar en estos puntos. O mejor dicho, solo podían ahorrar con moderación. Si su suposición no era errónea y la clase D había hecho lo que sospechaba, la clase B no podría ahorrar provisiones. Tendrían que solicitarle provisiones por valor de 200 puntos base, lo que les dejaría solo 50 puntos. Proporcionar agua mineral a 40 estudiantes requeriría 5 puntos base, y un inodoro normal costaría otros 20. El sol había arreciado más. No podían permanecer bajo el sol para siempre, y las sombrillas de los profesores no podían dar sombra a 40 estudiantes. Cambia por 2 sombrillas más, dijo Kakeru. Mirándolo de esta manera, tampoco le quedaban muchos puntos base. Esto fue problemático. 3 horas después, Chie recibió a los alumnos de su clase.
Todos los de la clase B habían regresado, no faltaba ninguno. Como había pensado inicialmente, los estudiantes de la clase B no habían hecho arreglos para que alguien instalara el campamento primero, sino que se habían mudado como un grupo completo. Sin embargo, su condición era terrible. ¿Por qué resultó así? Chie miró a sus estudiantes en estado de shock. Los estudiantes de la clase B eran típicamente apacibles y unidos, pero ahora muchos parecían al borde de las lágrimas. Habían pasado por muchos lugares donde podrían haber dejado los útiles escolares, 2 tiendas de campaña, bolsas de basura, protector solar y otros artículos, incluso sin acampar. ¿Por qué llevaron todo de vuelta a la playa? Las tiendas de campaña proporcionadas por la escuela eran grandes, cada una con capacidad para 8, 10 estudiantes y pesaban varias decenas de kilogramos. Las sacaron solo para traerlas de vuelta. Los chicos parecían estar a punto de desplomarse, mientras que las chicas parecían a punto de llorar. Maestra, dijo Rikji junto a Onami, sin poder contenerse, tenemos que reportar esto. La clase D hizo trampa. Todos los lugares a los que fuimos estaban ocupados. No pudimos encontrar dónde descansar. Los estudiantes de la clase B siguieron buscando lugares, solo para encontrar que cada uno estaba tomado por la clase D. Preocupados por perder puntos, simplemente siguieron caminando, sin atreverse a descansar en los lugares de la clase D. En lugar de avanzar a su propio ritmo, se vieron obligados a seguir adelante. Habían estado caminando sin parar desde el principio. A juzgar por sus expresiones casi llorosas, ¿fueron 5000 pasos? ¿8000? No. Calculando de esta manera, debieron ser alrededor de 20.000 pasos. Jajaja. La clase C de Kakeru ya llevaba 2 horas descansando en la playa. Aunque perder 50 puntos era molesto, ver a los estudiantes de la clase B en un estado tan miserable lo hizo estallar de risa. ¿No intentabas ahorrar provisiones? Al bajar del barco, te dije que intercambiaras provisiones por valor de 200 puntos de inmediato, pero querías mirar a tu alrededor y esperar. Ahora has perdido medio día caminando sin beber un solo sorbo de agua. Ichinose, estás quemada por el sol. Los estudiantes de la clase B realmente estaban en un estado lamentable. No esperaban que el examen de la isla fuera tan duro. Aunque se había distribuido protector solar, nadie se lo había aplicado. Todos habían seguido caminando para no perder tiempo. Cuando regresaron de su caminata por la isla, sus cuellos y manos se habían vuelto rojos por las quemaduras del sol. En contraste, los estudiantes de la clase C de Kakeru descansaban cómodamente en la playa bajo varias sombrillas, bebiendo refrescos y sumergiendo sus pies en el agua. Sin comparación no hay daño, pero al comparar, la moral de los estudiantes de la clase B cayó aún más. Ichinose. Kanzaki. Gritó Kakeru. Te vendo 2 sombrillas ahora mismo. Pero costarán 10 puntos base. ¿10 puntos? Los paraguas del manual solo cuestan 3 puntos. ¿Intentas robarnos? Protestó el atlético SM. ¿Seguro que quieres decir eso? Replicó Kakeru. Estoy en la misma situación que tú. La clase D lo ocupa todo, y probablemente controlen la mayoría de los puestos con la clase A. Conseguirán muchos puntos de recompensa. No olvides que las clases A y D son aliadas, así que la clase A puede mantener sus puntos base. ¿Hasta dónde se ampliará la brecha con tu clase B? ¿Puedes aceptarlo? No puedes soportarlo, ¿verdad? Onami y Rikji entonces se dieron cuenta de que los estudiantes de la clase C se habían reunido en la playa, comprando sombrillas e intercambiando puntos por agua y baños. Hablando de baños, algunas personas ya sentían la necesidad de ir. Tras más de 3 horas de caminata interminable, sus piernas se habían entumecido. La mayoría apenas podía mantener los pies planos, y cada paso les causaba un dolor abrasador. Salvo algunos chicos atléticos, nadie aguantaba más. Todos se esforzaban por aguantar para no perjudicar a la clase. Por eso los chicos se habían encerrado en sí mismos y las chicas parecían a punto de llorar. Bueno, ya puedes cambiar por suministros, dijo Kakeru. No quiero esperar más. Ya no quiero hacer este estúpido examen. ¿No quieres tomarlo? En efecto. Los alumnos de la clase B habían caminado 20.000 pasos, y algunos daban señales de rendirse. Aún así, querían seguir trabajando duro juntos. Onami miró a sus compañeros de clase y luego se volvió hacia Tomonari. Mashima Sensei, ¿podría explicarnos las reglas con más detalle?
Se sentía culpable por haber llevado a sus compañeros a no encontrar ningún lugar, y muchos estaban a punto de llorar. Esta vez estoy con mis alumnos, dijo Chie con firmeza. Parece que los alumnos de la clase D están haciendo trampa ocupando todos los lugares. ¿Cómo se supone que las demás clases van a presentar el examen? No creo que la escuela acepte este tipo de examen. En ese caso, yo también lo solicito, dijo rápidamente Kazuma tras la mirada de Kakeru. Tomonari. Miró a la tranquila Sae. Ahora entendía por qué los estudiantes de la clase A se habían detenido después de ocupar solo 5 lugares, siendo uno de ellos la torre blanca de 10 metros en el centro de la isla. Desde esa torre blanca se podían observar muchos otros puntos. Sin embargo, a pesar de tener una posición tan estratégica, ¿por qué no habían ocupado más lugares? Parecía que los estudiantes de la clase D habían adquirido todos los lugares, luego las clases D ya cooperaron para dividirlos, y la clase A recibió 5. Y antes de que Kakeru llevara a los estudiantes de la clase C de vuelta a la playa, los de la clase D habían intercambiado materiales por valor de casi 300 puntos base. Gran parte probablemente era para la clase A. Esto significaba que el pastel había sido dividido incluso antes de que comenzara el examen. Tomonari pensó. Todos los profesores y alumnos lo miraban fijamente. Como profesor de la clase A, naturalmente quería ayudar a su clase, pero esa misma posición le exigía ser justo. Chabashira Sensei miró a Sae. La situación actual mostró el dominio de la clase D, ocupando más de 30 de los 40 lugares. Mis alumnos no han hecho trampa, dijo, te lo garantizo. Tomonari permaneció en silencio. Entiendo. Luego se volvió hacia los demás estudiantes. Dada esta situación inesperada, les daré más reglas. Estas eran reglas para afrontar la situación actual. Está prohibido saquear o destruir recursos en lugares ajenos, los infractores serán penalizados con la deducción de puntos base. Está prohibido permanecer excesivamente en los lugares ajenos, con un límite de tiempo de 1 hora, los infractores serán penalizados con la deducción de puntos base. Pero estas reglas hicieron que los ángeles de la clase B se sintieran abatidos. Antes, preocupados por las deducciones de puntos, no se habían atrevido a quedarse en los lugares de la clase D. Ahora se dieron cuenta de que podrían haber descansado 1 hora. Quizás así no habrían tenido que caminar hasta que estuvieran a punto de llorar. HMPH. Kakeru resopló con desdén. Después de aprender las reglas, los estudiantes de la clase B no tuvieron más opción que dejar que Kakeru intercambiara suministros. Realmente no había otra opción. Después de caminar más de 3 horas seguidas, estaban entumecidos. Necesitaban todo. Comida, agua, paraguas y, sobre todo, baños. Aunque los alumnos de la clase B tenían un fuerte sentido de unidad, y los baños portátiles proporcionados por la escuela no estaban completamente inutilizables, todos estaban exhaustos. Con una semana por delante en la isla, decidieron cambiarlos por un baño adecuado. Kakeru se estaba excediendo, amenazando con renunciar al examen para poder controlar el acceso al baño más tarde. Les había dicho que lo suspendieran, diciendo que cobraría 2000 puntos privados por persona y por uso. En otras palabras, quería controlar el acceso a los baños durante este periodo. Su credibilidad era cuestionable, especialmente después de intentar vender paraguas a precios inflados. Los estudiantes de la clase B rechazaron esta propuesta. En cambio, insistieron en que Kakeru siguiera las reglas originales y usara los puntos base de su clase para intercambiar suministros por ellos. Aunque esperaban ser económicos, al final permitieron que su clase usara 100 puntos base para canjearlos por suministros. Chapter 110. Chapter 110 Who is the leader? Los alumnos de las clases B y C permanecieron en la playa. Los profesores de las 4 clases se sentaron en sus posiciones originales. Mientras que las clases D ya habían montado sus campamentos, los estudiantes de las clases B y C se encontraban en un estado miserable. Sin ningún lugar donde acampar, solo pudieron esperar en la playa. Todos los profesores miraban fijamente a Sae. La clase D había conseguido la mayoría de los puestos y dominaba la competencia. Si mantenían el control de estas posiciones, podrían ganar entre 500 y 600 puntos de recompensa solo por la ocupación. La clase D había demostrado ser sorprendentemente formidable, algo que ni los profesores de la clase B ni los de la clase C habían esperado. Sae mantuvo su rostro inexpresivo.
Mis alumnos no han hecho trampa. Están siguiendo las reglas al pie de la letra. Un estribillo familiar, pero la mujer parecía carecer de su entusiasmo habitual. Qué extraño, ¿no estaba su clase mucho más adelantada ahora? Chie se levantó y comenzó a caminar en dirección a la clase B. Oshinomiya y Tomonari la miró. Qué desagradable. Soy profesora, tengo principios. No recurriría a hacer trampa. Además, ahora parecía innecesario. Después de descansar, los ángeles de la clase B reflexionaron seriamente. Observaron el comportamiento inusual de la clase C y desarrollaron una estrategia en consecuencia. Habiendo recibido información sobre la deducción de puntos para los lugares de Tomonari, las clases B y C esperaron en la playa. No se puede confiar en Riken, dijo Rikji. Pero tampoco estamos en una buena posición. Todos están exhaustos. Los ángeles de la clase B abrieron sus paraguas y se reunieron debajo de ellos. Algunos estudiantes recordaron su protector solar e intentaron aplicarlo, pero su piel ya quemada por el sol les escocía al tacto. Sus zapatos de tela habían resultado inadecuados para el viaje. Después de caminar más de 20.000 pasos, sus pies les dolían más que cualquier zapato. Para la clase B, la expedición a la isla había sido un infierno. Cuando por fin descansaron y consiguieron agua, incluso la normalmente serena Chihiro rompió a llorar mientras otros intentaban consolarla. La situación empeoró debido a su ubicación actual en la playa. Los profesores les habían aclarado que este no era un lugar oficial, lo que significaba que no podían acampar allí. Su descanso actual era solo temporal. La noche traería desafíos aún mayores. Necesitaban asegurar un lugar adecuado antes de que llegara la noche. Respecto a este punto, el grupo de Riken no se ha movido. Están en la misma situación que nosotros, dijo Onami. Pero aún podemos conseguir plazas. Recuerda lo que nos dijo Mashima Sensei. Podemos quedarnos en las plazas de otras clases durante 1 hora, y las plazas se renuevan cada 8 horas. Podemos esperar en el lugar de la clase de 30 minutos antes de que se acabe su tiempo y reclamarlo cuando termine su período de ocupación. Asegurémoslo primero para resolver nuestro problema de alojamiento. Sí, es un buen plan. Rikji asintió. Y ahora que he bebido un poco de agua, pienso con más claridad. Me disculpo por haberme enfadado antes en el sitio de la clase D. Está bien, dijo Onami, negando con la cabeza. Todos estaban pasando apuros entonces. A pesar de todo, el espíritu de la clase B se mantuvo fuerte. Las 3 difíciles horas que habían soportado solo los habían unido más. Mientras tanto, bajo el paraguas de la clase C, Kingo y Albert, seleccionen a 10 chicos. Kakeru dijo. Son las 2 p.m., han pasado 4 horas. Alrededor de las 4, vayan a los puestos ocupados de la clase D y vigilen a su líder. Tendrán que delatar a su líder al renovar tantos puestos. Además, envíen a 5 chicos más a supervisar los puestos de la clase A. En otras palabras, confirmarían las identidades de los líderes de las clases A y D. Sí. Como era de esperar de Kakeru Riken. Kazuma mantuvo la compostura. Aunque la clase D había ocupado muchos puestos de forma impresionante, no importaría. Siempre y cuando descubrieran y adivinaran correctamente la identidad del líder durante la fase de adivinación del 7º día, entonces todos los puntos de recompensa de la ocupación se convertirían en 0. Así que dejen que la clase A y la clase D cooperen y ocupen todos los puestos que quieran. Cuantos más puestos controle la clase D, más probable será que se descubra la identidad de su líder. Y entonces, el dolor de tener todo reducido a 0 será aún mayor. Parecía una dulce venganza. Ya eran las 5 p.m. A las 17:30 horas la mitad de los alumnos de la clase B se habían movilizado. Aunque todos regresaron con las piernas cansadas, adquirieron conocimientos valiosos sobre la calidad de los diferentes lugares a lo largo de su ruta. Su búsqueda los condujo a un lugar ideal. Un huerto bien cuidado con coles, rábanos y espinacas de agua. En el rincón del huerto había un pozo muy práctico. Las verduras por sí solas les permitían ahorrar casi 20 puntos base. El pozo ofrecía un ahorro adicional. Si el agua resultaba potable después de hervirla, podían ahorrar en agua y usarla directamente para el calentador. Estos recursos reducirían significativamente sus gastos. Según los cálculos de Kakeru, solo necesitaría gastar entre 50 y 60 puntos base para mantener la clase B en esta ubicación durante toda la semana.
Los estudiantes de la clase B necesitaban encontrar un lugar para dormir esta noche, por lo que asegurar un lugar se convirtió en su prioridad. Kakeru se unió a la misión para identificar al líder de la clase D. Como líder, su presencia era esencial. No podían ocupar puestos sin su tarjeta. Él, Daichi y Albert se agacharon y se escondieron cerca de la playa. «Están aquí», susurró Daichi. Eran casi las 6 p.m., lo que marcaba el final del período de ocupación de 8 horas. Planeaban reclamar un lugar abandonado o identificar al líder de la clase D si aparecían. Pero y bueno, ¿y si no es Dragon Boy? N/T. Riken contiene los caracteres de dragón y jardín, de ahí el apodo de Dragon Boy. Un hombre alto y musculoso se acercó a ellos. Era Rokusuke Kmenji, conocido por su impresionante físico y sus llamativos ojos rojos. ¿Qué hacen aquí agachados? Rokusuke sonrió con suficiencia. ¿Jugando a las escondidas? ¡Qué entretenido! Se dirigió al lector de tarjetas y sacó una tarjeta de líder. Bip. El pase de tarjeta fue exitoso, este lugar ha sido ocupado. El lector de tarjetas confirmó la transacción. Rokusuke retiró su tarjeta, miró a Kakeru y dijo: «No jugaré tus juegos». Luego se dio la vuelta y se alejó. Kakeru observó atentamente su figura mientras se alejaba. Rokusuke se había revelado como el líder de la clase D al pasar esa tarjeta. La sección del nombre en su tarjeta de líder estaba cubierta con cinta adhesiva. Según las reglas, solo los líderes podían usar estas tarjetas. El uso no autorizado resultaría en la pérdida de puntos. Sin embargo, la clase D había formado una alianza con la clase A y ya había agotado sus puntos base. Una vez que los puntos base llegaron a 0, las deducciones adicionales dejaron de tener sentido. En otras palabras, los puntos base de la clase D estaban en 0. La situación se había vuelto más compleja, presentando dos posibilidades. Primero, Rokusuke era de hecho el líder, y acababa de exponer su identidad descuidadamente. En segundo lugar, él no era el líder, y el uso no autorizado de su tarjeta normalmente resultaría en deducciones de puntos, pero con los puntos base de la clase D en 0, estas deducciones no tenían sentido. Sin embargo, incluso mediante operaciones que infringen las normas, aún podrían ocupar los lectores de tarjetas. Esto significaba que Rokusuke estaba evitando deliberadamente que otras clases ocuparan lugares, esencialmente acaparándolos sin un uso adecuado. Esto se estaba complicando. Kakeru permaneció en silencio. No pudo determinar si Rokusuke era el líder o no. Riken, buenas noticias, dijo Daichi desde un costado. Kmenji pasó la tarjeta, así que debe ser el líder, ¿verdad? HMM. Este simplón claramente no lo había pensado bien. En fin, sigamos con el plan original. Kakeru sabía que Rokusuke era un actor excepcional. La simple observación no revelaría la verdad. Además, la clase D se había aliado con la clase A, y la clase A tenía a Outarou Oreki. No había garantía de que Outarou no le hubiera ordenado a Rokusuke que rompiera las reglas deliberadamente. La isla tenía numerosos lugares y, en una semana, los puntos generados por su ocupación serían sustanciales. Esto les dejó con dos posibles estrategias: ganar puntos al ocupar estos lugares o evitar que todos obtengan puntos invalidando directamente los lugares mediante violaciones de las reglas. No lo dudes, Kakeru creía que Outarou era capaz de tales planes. Ese tipo había demostrado su capacidad ofensiva. Después de todo, previamente había manipulado a Rokusuke para que renunciara a sus puntos con solo preguntarle sobre ellos. Por lo tanto, era hora de desplegar espías y confirmar las identidades de los líderes de las clases A, B y D. Más tarde esa noche, cuando los estudiantes de clase D y clase A llegaron a la playa para pasar lista, se hizo un anuncio. Todos los estudiantes fueron notificados. La clase C había perdido.